¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. ¿En dónde estamos? Estamos en Facebook, ¿eh? ¿En dónde estamos? Así se llama nuestro dominio. También en YouTube, mirá en dónde estamos. Pero en YouTube siempre explico que tenemos editadas cada una de las columnas y quedan editadas a posteriori de lo que hacemos en cada programa en vivo. Estamos por CX30 Radio Nacional y para el mundo entero, por la web inclusive, que es www.cx30radionacional.com.uy. También para el mundo entero por nuestra web, la web de Organización Libertas, que es www.libertas.uy. Libertas.uy. Está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez, a quien una vez más le agradezco, bueno, un montón su presencia. Siempre viene con buena data, con muy buena información respecto, bueno, a esa interna, ¿no?, de la actividad parlamentaria, porque ahí precisamente está lo que estábamos hablando hace un rato, el poder del verbo cuando se va convirtiendo en ley. No es poca cosa. ¿Cómo te va, Conrado? ¿Cómo andas, Rubén? Como Bien, ¿y siempre es tú? un gusto, un placer poder estar contigo, con toda la audiencia, en una semana bastante movida, porque como tú bien sabrás y sabe la audiencia, el día 30 de junio se presentó la rendición de cuentas. Rendición de cuentas que implica la posibilidad de modificaciones presupuestales, porque en Uruguay tenemos un presupuesto nacional que dura 5 años, pero existe la posibilidad constitucional de cada año poder hacer modificaciones. Exacto. Así que bueno, acabamos de recibir esta rendición de cuentas, que son muchos tomos porque tiene muchos anexos. Obviamente que no hemos tenido el tiempo suficiente como para poder estudiar todo. Claro. Eso es claro porque es prácticamente imposible. Ujú. Pero bueno, hemos mirado las principales características de estas rendiciones de cuentas y las queríamos compartir con la audiencia. Buenísimo, Conrado. Me imagino que sí, que estudiar todo eso es como querer estudiar los 22 tomos de Gamarra en un día, imposible, ¿no? Más o Este, menos. ¿No? Recuerdo, bueno, características, por ejemplo, de la rendición de cuentas, pero en lo estrictamente mediático, ¿no? En la imagen. Estaba la ministra, Azucena Arbeleche, rodeada de gente, la prensa prácticamente en un estado de ansiedad, un montón de micrófonos. Bueno, gente vinculada también a la actividad política, como es tu caso, parlamentarios, ¿no?, diputados, senadores, bueno, un montón de gente, y la ministra entregando en cajas, en amplias cajas, todo ese volumen digamos, de fojas que explican esa rendición de cuentas, que como bien decís, en nuestro sistema tenemos un presupuesto que es a través de la ley presupuestal, que establece un presupuesto por 5 años, pero que se lo va corrigiendo año a año y se va haciendo una rendición de cuentas, es decir, se le explica a la población y a todos ustedes como legisladores cómo se usaron esos dineros de acuerdo al plan presupuestal que se establece para cada año. Pero dentro de esa rendición de cuentas hay una característica, le decía yo a los oyentes, que es la siguiente. Hay determinados puntos que escapan a lo estrictamente financiero o lo estrictamente económico y que a veces legislan algún aspecto aprovechando, digamos, la celeridad que permite este trámite de ley, que es similar al de la ley de urgente consideración. Es decir, hay temas que son urgentes resolver y por esta vía, que es totalmente lícita, totalmente legal, se legisla prontamente algún detalle o algún aspecto a corregir. Y ahí hay planteos, ¿no? Por ejemplo, Manini Ríos plantea mejorar el sistema jubilatorio y de pensiones para militares y creo que también salarios, ¿no? Y bueno, plantea también algunos cambios en lo que es la Ley General de Inversiones, que ya el presidente dijo que no, que en ese sentido no va a modificar nada. Sí, a ver, siempre son instancias en las cuales los partidos políticos también hacen promueven su plataforma, digamos, de programas y de modificaciones. Eh, Nosotros estamos insertos en un gobierno de coalición que se comprometió con la ciudadanía a tener sobre todo austeridad a la hora del gasto público. Esto no implica no gastar, sino que lo que se gasta realmente se haga de forma efectiva. Lo que no quiere la gente es que la plata de los impuestos que tanto le cuesta a todos los contribuyentes, bueno, que se termine despilfarrando. Lo que quiere la gente es que se gaste bien, que sean en políticas que le hagan bien al Uruguay y que obviamente que eso vuelva a través de los servicios públicos. Ujú. Entonces, digamos, el enfoque principal que tiene esta rendición de cuentas es nuevamente la austeridad. Eso está determinado en toda su posición de motivos.
Ustedes habrán escuchado a la ministra decir que el año pasado se hicieron ahorros muy importantes, ahorros que superaron los 600 millones de dólares. Realmente son ahorros muy importantes que hace muchísimos años que no se hacían. Esto no es solamente para aplicarlo a bajar el déficit fiscal, sino que mucho de eso se termina aplicando para, por ejemplo, la contingencia de lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Claro. El año pasado se terminó gastando por parte del Fondo Coronavirus 711 millones de dólares, más unos 506 millones aproximadamente en el Sistema Nacional de Garantías, garantizando préstamos con baja tasa a muchas empresas, lo que hace un total de 1.217 millones de dólares gastados en pandemia el año pasado, más todo lo que habitualmente gasta el Estado, digamos, en lo que tiene que ver con la protección social. Para este año lo que se proyecta son casi 1.000 millones de dólares de gasto en pandemia. Esto lo que ha provocado es que, bueno, no se ha podido lograr bajar sustancialmente el déficit fiscal, porque claro, al tener mayor egreso, mayor gasto en los gastos de pandemia, y aparte tener una economía que entró en recesión, que una recesión que no solamente, obviamente, golpeó duramente la pandemia, sino que ya la economía uruguaya en el anterior gobierno venía con señales claras de recesión, ¿no? Ya sobre el año 2019 el crecimiento fue casi nulo, fue un 0,2% del producto, lo que se explica en verdad por la actividad de las pasteras, básicamente, pero la actividad económica en Uruguay no había tenido un crecimiento. Esto sumado a lo que fue el gran impacto de la pandemia, obviamente que hace de que los ingresos que tiene el Estado van a ser menores. Claro. La recaudación que tiene la DGI es menor, y los egresos, los gastos han sido mayores justamente por la pandemia. Claro. Esto ha provocado de que el déficit fiscal haya subido, no subió tanto. ¿Por qué? Porque se amortizó con justamente los ahorros que se hicieron. Entonces la tesitura que tiene el gobierno es seguir con ahorros sobre gastos superfluos del Estado, gastar donde realmente se tiene que gastar, y particularmente en esta rendición de cuentas hay un aumento concreto que es un aumento muy importante, porque es un aumento de 50 millones de dólares, ni más ni menos, para la primera infancia. Para los niños de entre 0 y 3 años, en los quintiles de la sociedad más vulnerables. Aquí hay una apuesta muy fuerte que hace el gobierno a través de diferentes organismos. Aquí hay una novedad, porque en vez de aplicar estos 50 millones de dólares directamente, por ejemplo, en el MIDES o en la ANEP, lo que se hace es, se arma una comisión, ¿no?, entre varios organismos, en la cual va a estar también el Ministerio de Economía y la OPP, y finalmente esta comisión va a decidir cómo se van destinando esta partida general de 50 millones de dólares, cómo se va fraccionando para diferentes programas que ya existen dentro del MIDES, dentro de ACE, dentro de la ANEP, justamente para poder fortalecerlos. Por ejemplo, claro, para poder fortalecer los CAIF. Los CAIF, te iba a decir, sí, por ejemplo, ahí hay un gran ejemplo. Este gran instrumento creado. El sistema de asistencia también médica, ¿no? La parte sanitaria, por ejemplo. Es así. Ese tema, Conrado, disculpa que te corte un poquito, pero es muy importante eso que estás planteando, en el marco en el cual se da la rendición de cuentas, ¿no? En primer término, hay que tomar en cuenta que el gobierno sigue con lo que prometió, que es un plan de austeridad en la administración de los recursos públicos. Bien lo dijiste, austeridad no es no gastar o ser tacaño, sino que es administrar responsablemente los recursos que hay y asignarlos a los mejores destinos posibles, ¿no? Sería así, asignar recursos a los mejores destinos posibles. En ese sentido, por ejemplo, esto que tú estás planteando ahora con la primera infancia, se supone, por lo que la ministra dijo, inclusive con la vigilancia de la propia ministra, Ministerio de Economía y la OPP, a los distintos organismos que en esa especie de consejo van a ver cómo distribuir esos recursos, fraccionarlos, potenciar y hacer funcionales las cosas que ya existen y que de pronto no están funcionando bien. Es decir, lo que yo estoy viendo es que el presupuesto que el gobierno está manejando es sobre la base de lo que existe, mejorarlo, potenciarlo, hacerlo funcional, darle más calidad de vida
a los uruguayos de acuerdo a las prestaciones que el Estado se comprometió a dar. Ahora bien, eso es una parte. La otra parte, que bien lo explicaste, este plan de ahorro del gobierno, esta austeridad, esto de que la ministra nos plantee que no van a haber y que no hay ni en la rendición de cuentas que se dio el año pasado, ni en este aumento de impuestos, porque no los hay, se está cumpliendo con todo eso. ¿Te acordás que decían varios economistas que eso iba a ser imposible? Lo digo rápidamente. ¿Por qué? Sí. Porque cuando vos tenés inflación y tenés un déficit fiscal, hay tres maneras de corregirlo, hay tres correctivos. Uno es el tarifazo, lo que nadie quiere, los ajustes, ¿no? Los ajustes Ujú. fiscales, incrementar impuestos. La otra es aumento de impuestos, ¿no? Y la otra, ¿cuál es? El ahorro. Inclusive a veces hay países que combinan el ahorro, la austeridad y cierto incremento impositivo. Uruguay no daba para más, lo decía siempre el gobierno, ya estábamos hasta acá los uruguayos de presión impositiva. Y Exacto. termino con esto. Esa, digamos, buena conducta administrativa que los uruguayos reconocen y por algo tiene un nivel de aprobación de un 62%, récord Guinness, este gobierno bajo pandemia, casi ya para 2 años, está bajo pandemia. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si se hubiera agarrado el país sin este factor impredecible, exógeno, que limita al mercado, que nos restringe, que provoca recesión, si estuviéramos en época de normalidad con este mismo plan de ahorros, pero con dinero destinados a otra cosa, en vez de para los préstamos blandos subsidiados por el Estado, en vez de los subsidios necesarios a monotributistas, por ejemplo, se lo hubiera destinado a otras cosas, ¿no? Que era lo que hablaban antes la ministra, eran de los 900 millones de dólares por año de ahorro, y que tú planteaste. Se dieron dentro de este panorama 600 millones de dólares de ahorro en la administración del año anterior. Es Quería, así, quería un poco redondear la idea. perfecto, y está muy bien contextualizado y muy bien razonado, porque realmente es así. Si hubiéramos tenido otra circunstancia económica, hasta me animo a decir, digo, ahí entrábamos en la posibilidad de, por ejemplo, de bajar impuestos, o por Claro. ejemplo, el mínimo no imponible del IAS y del IRPF, digamos, terminar bajando la carga tributaria, subiendo el mínimo no imponible, o sea que a partir de una mayor franja, digamos, De escalas salariales más altas, claro. de escalas salariales más altas, desde ahí se empezara a tributar. Mm, Se podría haber hecho ese tipo de cosas realmente, mm, pero claro, estamos en una situación económica que sigue no siendo la mejor, que hay señales concretas de recuperación y eso es lo positivo y el aliciente que tiene el Uruguay entero. Se está proyectando un crecimiento de la economía de 3,5% del producto. mm, Recordémosle a los oyentes que el año pasado la economía cayó casi un 6%. mm, No fue, digamos, una caída tan pronunciada como pasó en otros países, ¿no? mm. En Argentina, en Brasil, Bueno, en Estados Unidos y en la Unión Europea, Uruguay tuvo tasas de decrecimiento de la economía menores mm, que en todos estos países, cosa que me parece que es muy positiva para nuestro país. Y eso mm, lo ha visualizado también quienes nos miran desde el exterior, los inversores. Ahora tenemos una tasa de inversión extranjera superior a la que teníamos en los últimos años. mm, ¿Por qué se da esto? Es porque el Uruguay ha dado señales concretas de austeridad, de buen mm, manejo de los fondos públicos, de manejo eficiente de los mismos y de mm. previsibilidad, de dar Exacto, certeza. exacto. Entonces, todos estos componentes hacen de que sea auspicioso lo que vaya a pasar de cara al futuro, con un crecimiento de la economía que va a empezar con este 3,5% y que seguramente en los próximos años va a seguir el crecimiento y vamos a poder volver rápidamente Mm, a lo que era el nivel de la economía antes de la pandemia. Y eso exacto. realmente es muy importante. En Ese la tema medida es que muy importante. Ese tema es muy importante. haga las cosas bien, vamos a lograrlo mucho antes que muchos países. Ujú, Creo que el tema de la vacunación, el sistema de vacunación, el ritmo de vacunación, le va a permitir también a los uruguayos poder salir mucho más rápidamente del tema de la pandemia, de mm. que exista inclusive un humor diferente a la hora Sí, de claro. poder estar a Mm, nuevos emprendimientos, a mm, pequeños, a medianos y grandes emprendimientos. mm. Así que me parece que esta rendición de cuentas abre el camino a todo eso, con proyecciones económicas que no se han equivocado por parte del Ministerio de Economía,
en alguna muy puntual, como por ejemplo el decrecimiento de la economía el año pasado, pero realmente era muy difícil poder prever cuál iba a ser el impacto que iba a tener el coronavirus sobre la vida económica del país. Pero en el resto de los guarismos, realmente el equipo económico estuvo muy, muy acertado. Se Yo, gobernó con un componente de incertidumbre, como lo hablamos con el economista Caumont, que el año pasado estaba en su cenit, era muy alto el componente de incertidumbre. Parecería ser que ahora estamos con un componente de incertidumbre que va desfalleciendo, que poco a poco, otra vez, como tú decís, en nuestro país y en varios países que están acompasados a lo que hacemos, la vacunación, estamos en un 47% de vacunados con 2 dosis, estamos llegando ya casi al 50% de los vacunados con 2 dosis. Hay un altísimo porcentaje de vacunados con primera dosis. Por otra parte, el sistema sanitario uruguayo, trato de ponerme como si fuera un extranjero, ¿no? Porque lo veo en la prensa. Si ven a Uruguay, dicen, tiene un sistema de salud bastante aceitado, tiene un sistema de mutualistas, de prestaciones privadas, todas solidarizadas con el sistema de salud que plantea el gobierno y todas con sus vacunatorios, con sus parkings vacunatorios, con sus testeos, con su seguimiento de pacientes, con sus camas de CTI, con sus camas de internación. El sistema público también paralelamente funciona, ¿no? El sistema de ACE, un sistema de monitoreo como el SINAE, una plataforma como Coronavirus Hoy que crea el ingeniero Jodal, ¿no? ¿El apellido? Sí, sí, Exactamente. Bueno, toda esa infraestructura, esa logística, ya en sí está dando credibilidad y está dando señales de predecibilidad en el país. Pero hay un factor para mí, como si fuera un valor agregado, la ministra de Economía y la OPP. Porque todo eso que tú decís es un Ministerio de Economía que está dando señales de predecibilidad y de estabilidad. Es decir, hay coherencia y estabilidad en la política económica que se prometió en campaña y que se siguió después realizando en el primer año de gobierno y que se sigue profundizando, inclusive ahora en una etapa distinta de la pandemia. La austeridad, como tú decís, administrativa, la rendición de cuentas que arroja números interesantes dentro de este marco tan negativo, y a través de esta política económica se van amortiguando los indicadores deficientes de un factor que es recesivo por naturaleza, y que veníamos con un estado deficiente, ¿no? Veníamos ya con sí. un estado en muy mal estado. O sea, Mira, yo te agrego una cosa que a veces no se dice, pero en los últimos 5 años del último gobierno de Vázquez, se habían perdido 56.000 empleos, ¿no? O sea que había una pérdida constante del empleo y también de la capacidad de los trabajadores de poder, obviamente, tener un sustento para poder luego gastarlo. Bueno, y eso veníamos de esa situación también, ¿no? Es cierto, durante la pandemia se perdieron muchos empleos, se están empezando a recuperar, allí hay políticas concretas, hemos hablado en varias veces contigo de las políticas concretas en cuanto a exoneraciones de impuestos, de subsidios concretos para poder reincorporar trabajadores del seguro de desempleo. Hay que seguir en esta tónica, hay que también no solamente apuntalar a lo que es la inversión, tanto nacional como extranjera, privada, sino también la pública, adelantando la ejecución del presupuesto nacional, de la obra pública, justamente para generar que la economía empiece, o que se mueva rápidamente, pueda crecer lo más rápido posible y que eso se pueda distribuir dentro de la sociedad de la manera más equitativa posible. Allí tiene que haber un rol del Estado tiene que tener un rol el Estado muy fuerte, justamente para asegurar esos equilibrios y darle la posibilidad a aquellos ciudadanos que lamentablemente quedaron afuera del mercado laboral, que rápidamente puedan recuperar y que se logren reinsertar. Rubén, me parece... ¿Y eso cómo lo ven ustedes, ese tema, Conrado? El tema bueno, incentivo a empresas, por ejemplo, ¿cómo lo ven de ahora en más, según esta rendición de cuentas? Bueno, hay un artículo concreto en la rendición de cuentas, en el inciso partidas a reaplicar, que hay un fondo de 8 millones de dólares para justamente incentivar que las empresas contraten personal que es mayor de 45 años o que son jóvenes, ¿no? Jóvenes a partir de los 18 años, si mal no recuerdo, hasta los 30, puede ser que sea un poquito más, pero básicamente va por ahí. Hay un incentivo concreto dentro de la rendición de cuentas con una partida concreta
son estos 8 millones de dólares, y eso es muy, muy importante. Pero dentro del mecanismo de esta rendición de cuentas, para decirle a los oyentes, cada Cámara tiene 45 días para poder tratar la rendición de cuentas. La rendición de cuentas ha ingresado por la Cámara de Diputados. Históricamente, tanto el presupuesto como las rendiciones de cuentas ingresan por Cámara de Diputados y luego pasan a Cámara de Senadores. ¿Y qué pueden hacer los legisladores? Porque eso se preguntarán. Claro. Era la otra pregunta, sí. La Constitución establece de que lo que no puede hacer el Parlamento no puede aumentar el gasto que viene del Poder Ejecutivo. Sí. Si el Poder Ejecutivo manda un gasto de lo que es el total... El presupuesto total, general. Que son unos 16.000 millones de dólares aproximadamente anuales. Si viene con eso, el Parlamento no puede aumentar a 17.000 o a lo que sea. Se tiene que estar acotado al gasto que le manda el Poder Ejecutivo, cosa que es razonable, porque si no, obviamente, todos los estados se verían totalmente desfinanciados ante parlamentos que, para quedar bien con determinados colectivos, digamos, terminan aprobando aumentos presupuestales y que no se puedan pagar, ¿no? Y que sí, no haya... condenás a... Sería una expresión de voluntad, nada más, del plan bueno, del Ejecutivo. Que no tengo una fuente de financiamiento clara, entonces es por esto que la Constitución es muy sabia, establece ese límite, pero lo que le permite a los legisladores es hacer reasignación, lo que se llama reasignaciones internas. Exacto, como rediseñar el presupuesto, reasignar recursos. Capaz que acá no tanto y acá faltaría acá, ¿no? Exacto. Obviamente que hay gastos que son rígidos, en lo que tiene que ver con los gastos, generalmente los gastos de seguridad social. Servicios esenciales, ¿no? Obviamente con determinadas políticas sociales como asignaciones familiares, etc. Y los gastos, digamos, de remuneraciones de los funcionarios en todo el Estado, gastos rígidos que no se pueden tocar, pero de donde sí se puede tocar es en el rubro inversiones, básicamente en el rubro inversiones y en el rubro gasto de funcionamiento o gastos corrientes, digamos, de cada uno de los organismos. O asignación de recursos, ¿no? O partida de asignación de recursos, como estos 50 millones para la primera infancia, de pronto, ¿en qué sectores de esa primera infancia ustedes podrían revisar? Bueno, ahí lo que se creó es lo que dije hace un rato, es una comisión que va a decir hacia dónde va y que el que autoriza el gasto es el Ministerio de Economía. Perfecto. Porque también está bueno decirlo, cuando nosotros hablamos, bueno, se le dio tanto dinero pongamos, al Poder Judicial, a la Universidad de la República, a ACE, en realidad lo que se hace por parte del Parlamento es aprobar un crédito, ¿no? Un crédito presupuestal, que es una autorización que se le da al organismo para poder gastar. Luego, los organismos lo que hacen es, pueden llegar a ejecutar todo ese crédito o no ejecutar todo ese crédito. Por ejemplo, en el rubro inversiones, también por una política de austeridad, no gastan todo lo que tienen, digamos, en la ejecución de las inversiones, y por lo tanto esos créditos quedan sin ejecutar. Eso también puede suceder. Y cuando sucede eso, bueno, después el organismo también le solicita al Ministerio de Economía, bueno, como yo no gasté en esto, te pido sí un refuerzo en otro programa que realmente el ministerio necesita por esto y esto y esto. Entonces también hay un margen de flexibilidad que tiene el presupuesto nacional. Pero digamos, este es el mecanismo, ¿no? Cámara de Diputados trata la rendición de cuentas, convoca a todas las autoridades de todos los organismos, convoca también a la sociedad civil, porque la Comisión de Presupuesto y Hacienda convoca todos los viernes a delegaciones que quieran, bueno, intercambiar con los legisladores sobre alguna cuestión del presupuesto nacional. Nosotros recibimos a muchas delegaciones y allí nos vamos haciendo una composición de la idea de qué es lo que está sucediendo en cada organismo. Claro, manteniendo un mapa de realidad, ¿no? Exacto, con lo que nos dicen las autoridades, con lo que nos dicen la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones sociales, ONGs, ¿no? Sociedades civiles, grupos de vecinos, claro. También vamos teniendo reuniones paralelamente con una cantidad de actores, y bueno, y allí se termina de dilucidar, bueno, qué capacidad de reasignar internamente se tiene,
claro. de dónde se pueden sacar algunos recursos para poder fortalecer determinadas políticas o determinados programas en otros organismos, Ujú. y de eso se trata la Sí, discusión presupuestal. perfecto. Después, a ver, Rubén, a nivel del articulado son 304 artículos esta Mm, rendición de cuentas. mm. Generalmente las rendiciones de cuentas de los últimos años han sido con un poco más de artículos, 400 artículos, pero básicamente siempre anda por ahí. Lo que hacen los organismos también aprovechan la circunstancia para poder hacer algunas modificaciones internas Claro, dentro de la organización administrativa, ¿no? exacto. Tal Entonces, sector del ministerio, tal sector de tal empresa pública necesita esa asignación de recursos más para acá. Eso es obvio, sí, sí. Es lógico es- pensarlo. Conrado, exacto, me parece muy, muy buena tu explicación para todos los oyentes de cómo funciona el presupuesto desde lo que la Constitución establece. Ese es un detalle muy importante que planteaste, que es lo que el Poder Ejecutivo plantea como presupuesto general total, esa partida presupuestal es intocable, no se puede incrementar de parte de ustedes. Lo que pueden hacer es una reasignación de recursos presupuestales dentro de los renglones presupuestales establecidos y en ese marco general de esos, por ejemplo, por decir 16.000 millones de dólares de crédito presupuestal. es Este, así. queda una pregunta, pero para la próxima, si te parece. Dale, Ayer lo cómo no. hablábamos con un amigo, porque su hermano fue diputado por el Partido Colorado en 2 oportunidades. Le mandamos un saludo al ex diputado Benner, que era del departamento de Soriano, Gran y, amigo, mexicano, sí. que nos escucha además. Nos escucha en el programa. Bueno, Es un grande para hombre muy intelectual, muy crítico, muy sí. serio. De pronto, si te dice, no, estuvo bien, vos tenés que tirar el cohete así para arriba porque es así, ¿no? Bueno, está Conrado, plantea un detalle que me parece que sería interesante bien. que tú lo plantearas en condición de diputado. El diputado es un representante y cuando representa de pronto a parte de su departamento y tiene que viajar seguido en la semana. Tenés que ir a ver a tu gente porque la estás representando, el que es de Canelones va a Canelones, el que es de San José. Me parece que es un detalle importante de pronto a plantear contigo. ¿Cómo es que trabaja un diputado? ¿No? Está Cuál bien. es la diaria, ¿no? Cuál es el trabajo diario? Está bueno, está bueno. Sí, sobre todo los diputados del interior, obviamente que tienen que estar en contacto permanente con su gente, ver las necesidades del departamento, recorrer varias localidades, hacer muchos kilómetros. Sí, claro. Nosotros aquí en Montevideo tenemos la fortuna, entre comillas, digamos, de que no tenemos que recorrer tantos kilómetros porque Montevideo es chica, es una ciudad Sí, chica, sí. comparado con otros traslados que tienen que hacer los diputados del interior. Pero no solamente, bueno, obviamente el trabajo parlamentario, sino también la representación, ¿no? El rol Claro, de representante en claro. cada uno de los departamentos, estar en acontecimientos importantes de cada una de los Seguro. departamentos, las localidades. Es un Y llevar al trabajo, Parlamento la problemática, ¿no? Señores, llevar, en mi departamento. Ujú. bueno, eso es lo que se ha dado históricamente en nuestro Parlamento, si bien en verdad la denominación lo dice, ¿no? Nosotros somos representantes nacionales. Exacto. Somos electos, sí, por una circunscripción Mm, electoral dentro de un departamento, pero mm. en realidad somos representantes nacionales Sí, y muchas veces sí lo que es un poco la tradición es que sobre todo los diputados del interior, bueno, representan sobre todo a su departamento y las voces de su claro, departamento, ¿no? claro, claro. Eh, pero es bien interesante porque hacen un trabajo formidable, porque tienen que estar en muchos detalles, Ujú, tienen que correr muchos kilómetros, tienen que ser la voz de aquellos que no tienen voz, claro, tienen que replicar muchas veces problemáticas que tienen muy pequeñas localidades del interior, exacto, exacto. que realmente es fundamental. Ujú, Pero lo que está bueno de la Cámara de Diputados, esto lo ha dicho muchas veces Sanguinetti, ¿no? mm. A él le fascinaba estar en la Cámara de Diputados porque tenía el conocimiento de lo que pasaba en todo el país. Al Claro, tener el claro. relacionamiento diario con diputados de todos los departamentos, uno Tenés va conociendo ese mapa de realidad, claro. y va Conrado, te viendo tengo que ir dejando porque se nos corta el tiempo de reunión. Viste que esto del cómo. Zoom, pero me parece que queda ese tema, ¿no? Para la próxima, el estribo. Y te cierro Dale, con esto. Ustedes, los representantes, como bien decís, sería el término técnico, de algún modo son los heraldos de la voluntad de todos nosotros. Esa es la democracia representativa. También sería un tema interesante para conversar, cómo la Constitución contempla todo eso, cuáles son las funciones,
qué es lo que el rol de los representantes, que me parece muy importante destacar. Conrado, muchas gracias, una vez más. A ti, Rubén, un abrazo grande y un saludo para todos. Buen día hoy, veo que entra el sol por tu ventana, a cuidarse. Sí, buen día, la verdad que sí. Que pase bien, Conrado. Bueno, Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado, quien está siempre con nosotros los días viernes. Los días viernes siempre